Ujú. Ya está. Buenos días, profe. Ya, ahí está. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Qué tal, qué tal? Sí, profe, sí se lo escucha. Ya, está bien, está bien. Ya. No, muchachos, me fui a dejar a mi hijita. Dijeron que hoy día iba a ser virtual, pero al parecer el colegio decidió que sea presencial, ¿no? Bueno, a veces esas cosas pasan. Pero vamos a continuar. Voy a conectar aquí la tableta. Allá. Vamos a conectar aquí. Allá. Vamos a ver el lapicito. Compartir. Ya está. Muy bien. Forma normalizada. No, todavía nos faltó terminar acá. Aquí faltó aquí una parte. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Vamos aquí. Los teoremas. Sí, los teoremas. Aquí nos habíamos quedado. Ujú. Ya. ¿Dónde está? El puntero. Ya. Muy bien. A ver. Habíamos hablado del principio de dualidad. Sí, ya habíamos visto que en el álgebra de Boole, ¿no? Una gran ventaja es que si tenemos un teorema, ¿sí? Esto también ya lo habíamos hecho, ¿no? Nosotros si tenemos un teorema, podemos obtener un nuevo teorema que se llamaría el teorema dual, ¿no? El teorema dual, y eso es una gran ventaja de este álgebra, ¿no? ¿Por qué razón? Justo les comentaba, puede ser que el problema directo, por decirlo así, el que estamos viendo ahora, sea un poquito especial tal vez, ¿no? Porque a algunos les es más fácil trabajar solamente con sumas, en cambio con productos tal vez puede ser complicado. Entonces esta álgebra te permite tomar el dual y lo demuestras, ¿no? Porque tal vez para ti es más fácil, ¿no? Ya, una vez que termina tu demostración, entonces, ¿qué haces? Pones por el principio de dualidad, el teorema inicial es verdadero. Esa es una gran ventaja de esta álgebra. Tal vez otras álgebras no tienen esa ventaja, no tienen esa dualidad, ¿no? Por ejemplo, en los números reales, acuérdense bien que
decíamos que la multiplicación se puede distribuir con respecto a la adición, pero al contrario, no era posible. En cambio, en esta álgebra sí lo es. Esa es una de sus grandes ventajas, ¿no? Muy bien. Ya, una vez que hemos terminado con la parte de los postulados, que hoy en día se llaman ya axiomas, ¿sí? A través de los postulados, con ellos hicimos algunas pruebas, ¿no? Alguna verificación, ¿correcto? Y también con ellos se puede tener más herramientas que se llaman pues los teoremas, ¿no? Los teoremas. Y con esos teoremas y con los postulados, ya nosotros podemos resolver una serie de ejercicios en donde va a primar mucho tal vez la simplificación. Y ese va a ser el preámbulo para entrar justamente al álgebra de Boole, en donde solamente hay dos elementos, el cero y el uno, ¿cierto? Y ahí ya se construye una teoría ya un poco particular, porque aquí hemos visto que el álgebra de Boole es bastante general, ¿sí? Un poco particular ya vendría a ser cuando el conjunto es de cero y uno, pero ahí ya se habla de otro tipo de lenguaje a veces, ¿sí? Se lleva más a la parte de la lógica digital, cuando vamos a ver las puertas lógicas, ¿no? Y justamente ahí uno de sus máximos exponentes, pues, es Mauricio Karnau, pues, ¿no? Mauricio Karnau, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a los teoremas. Ahí está. A ver, teoremas del álgebra de Boole. Un dato interesante, recuerda que en muchos autores, ¿no? de la matemática discreta, ¿no? que para ellos el álgebra de Boole solamente gira en el conjunto de cero y uno, ¿sí? Piensan que estos teoremas son solamente para eso, pero no. Recuerda que nosotros estamos haciendo un álgebra de Boole general y estos teoremas es para todas las álgebras de Boole, ¿cierto? Para todas las álgebras de Boole. Solo que, recuerda, aquí el cero booleano no necesariamente es esa representación de cero, porque eso depende del tipo de álgebra de Boole que tú estás trabajando. Si el álgebra de Boole solamente es para un conjunto B que tiene al cero y el uno como elementos, entonces el cero booleano es el cero que conocemos, pues, ¿no? El cero que conocemos que se relaciona a lo falso, ¿no? Que se relaciona a lo falso. ¿Ya? En cambio, si es otro tipo de álgebra, tendríamos que definir, ¿no? Como el álgebra en los divisores de 6, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay cero booleano, pero hay un número que hace las veces de ese cero booleano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hecha la observación, estos teoremas son bastante generales para el álgebra de Boole. Bueno, tenemos el primer teorema. Un detallito interesante es que en realidad solamente se debería poner, a ver, voy a ponerlo acá. A ver, este de aquí creo que. Ya. Solamente se debería poner esta proposición nada más. A ver, esperen. Disculpen. Solamente esta proposición nomás debería ponerse. Nada más esta. ¿Y por qué razón? Porque la proposición que está después del i es su dual, ¿sí o no? ¿No? Este es el dual, mira. Este es el dual. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, no es necesario que tú te aprendas lo que vamos a poner después del i, porque por dualidad, ya sabemos el principio de dualidad, entonces esto vendría a ser así, ¿no? Para todo A que pertenece al conjunto B, conjunto booleano, entonces por dualidad, tú dices muy bien, se cambia esta operación por su dual, ya está, y esto es igual a A. Y obtengo el que está aquí al costado. Ya, eso es importante darse cuenta. No es necesario estar memorizándote tal vez la segunda parte. Con la primera es suficiente. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Para algunos es más fácil trabajar con la adición booleana, ¿no? Con la adición booleana. Entonces, si quieres el dual para que puedas trabajar con la multiplicación, entonces consideras el principio de dualidad y tendrías aquí la otra proposición que también es válida. ¿Ya? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Perfecto. Pues aquí borramos esta partecita. Y en todos los teoremas que se va a mencionar aquí, ¿no? En todos los teoremas que vamos a mencionar, justamente vamos a tener esa característica, ¿ya? En todos los teoremas que vamos a mencionar acá. Muy bien. Entonces veamos. El teorema 1, ¿qué nos dice?
Si yo tengo cualquier, mira, acá dice, cualquier elemento de un álgebra booleana, ¿sí? Ahí está. Entonces, ese elemento más sí mismo me da el mismo elemento. Eh, Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros estamos, digamos, enfocados solamente, ¿no? Enfocados solamente en esta álgebra, ¿no? En esta álgebra, ¿cierto? Cuando hemos visto la parte matricial, ¿no? Cuando hicimos pues la matriz de adyacencia, ¿no? Y vimos, y en su momento les dije, solamente vamos a ver esta parte superficial de matrices, en donde vamos a definir las operaciones en binario, ¿no? Y tú ya sabes las operaciones en binario, pues, ¿no? Las operaciones en binario, ¿no? Entonces aquí, estas son las operaciones en binario. Eso ya no es necesario estar repitiéndolo porque ya lo sabemos ya, ¿cierto? Ya lo sabemos, estas son las operaciones en binario. Entonces, la mayoría, ¿qué piensa? La mayoría piensa que como está acostumbrado a trabajar solamente con este conjunto, no solamente con este conjunto, entonces dice, ah, por eso, claro, pues si este de acá ya lo hemos visto en las operaciones binarias, ¿cierto? Pero, ahí viene el pero. Y si yo ponía 3 más 3 igual a 3, yo sé que no me vas a creer, pues no. Uno primero porque se nos viene a la mente, pero 3 más 3 es 6, ¿correcto? Pero si yo estoy en un álgebra de Boole, esto es posible. ¿Por qué razón? Porque depende mucho cómo está definido mi conjunto B. Y mi conjunto B yo lo he definido como los divisores de 6. Depende cómo está definido la adición booleana. Es una operación binaria en donde yo lo he definido como el mínimo común múltiplo de ellos. Entonces, considerando justamente esta definición, entonces, esto es verdad. Ya ven, ahí viene uno de los grandes detalles, ¿no? Una de las grandes a veces confusiones, ¿ya? Recuerden, yo aquí estoy haciendo el panorama general del álgebra de Boole. Y esto que está aquí al costado es un caso particular. ¿Y por qué es un caso particular? Porque ya conocemos todo esto, ¿no? Esto es en base 2. Ya sabemos realizar operaciones en base 2. O sea que para esto, cuando B es 0 y 1, esto no es nuevo para nosotros, ¿no? Hemos sabido sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Se da cuenta? Cambiar de una base en otra en potencia de 2, ¿sí? Entonces, por eso algunos estudiantes dicen, profesor, pero no tiene lógica mucho esto porque B es 0, 1. Entonces, esto de acá es prácticamente sistema binario y tienen razón. Pero cuando es un álgebra de Boole general, mira, aquí ya no es 0 y 1. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ya, muy bien, seguimos. Seguimos. Ya. Listo. ¿No? 3 más 3, 3, ¿no? Alguien dirá, ¿estás loco? No. ¿Por qué? Porque depende de qué tipo de álgebra estás trabajando. Si estás trabajando el álgebra usual, no es cierto. Pero si estás trabajando en el álgebra de Boole, dependiendo de cómo definas tu adición, sí es cierto. Por eso se dice a veces depende, ¿no? Depende de qué conjunto, de qué espacio, de qué operación estemos usando. Muy bien, ya. Listo. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema 1. Un elemento más sí mismo es el mismo elemento. Y en el álgebra ordinaria, A por A es A al cuadrado, pero aquí no, ¿no? Aquí el elemento por sí mismo es el mismo elemento. ¿Se acuerdan? ¿No? Muy bien, ya está. Listo. Seguimos. Seguimos acá. Vamos a seguir, muchachos, acá. A ver. Muy bien. Veamos el teorema 2. El teorema 2. En el álgebra de Boole, ¿sí? Hay dos elementos únicos. ¿Ya? No se olviden que cuando decimos único es porque nos estamos refiriendo a la unicidad, ¿no? A la unicidad. No hay otros elementos, ¿sí? Usted era profesor, pero ¿qué pasaría si
hay otro elemento. Ah, ya. Si hay otro elemento, ya no es único y ya no estaría representando al álgebra de Boole. Por ejemplo, yo no puedo permitir que haya otro uno booleano. No se puede. Si hay otro uno booleano, jóvenes, entonces no es el álgebra de Boole. ¿Ah? Profesor, pero podemos construir una teoría. Claro, no vamos a decir que no, ¿no? Tendríamos que construir otra teoría, pero tendríamos que fijar los axiomas, ¿no? Porque tendríamos en este caso, pues, dos elementos, uno. Y puede traer confusión, claro, puede traer confusión, pero no quiero decir que eso de ahí es inviable. Depende de cómo podemos redefinir el álgebra. Es como la lógica difusa, por ejemplo. ¿No? Nosotros trabajamos con la lógica proposicional que nos dice sí o no, verdadero o falso, cero, uno. En cambio, la lógica difusa no te dice eso. Para mí, cero, 20%, uno, 30%, 0,5, 50%. ¿Te das cuenta? Que es distinto. No, pero uno ya, profesor, pero eso no se puede dar porque a mí me han enseñado que es 0 y uno, pero a ti te han enseñado porque es la lógica proposicional. Por eso es que tú dices, a mí me han enseñado así, cero y uno. Pero si hay una lógica difusa, tú lo primero que tendrías que preguntarte, ¿no? Ah, esta lógica, ¿cómo son sus axiomas? Y de acuerdo a eso ya respondemos ya. ¿Ya ven? O sea, no podemos decir, no, está mal, no es que esté mal, sino que para esta definición de lógica no se da. Pero puede hacer que para otro tipo de lógica sí se dé. ¿No? Y eso en general, ¿cómo se llama? Pues el estudio de la estructura. En matemáticas debemos estudiar bien la estructura, conocer sus axiomas, sus teoremas para poder aplicarlo. Y si no cumple ahí, no quiere decir que la estructura falla, sino que tal vez debemos ampliarlo, ¿no? Así como los conjuntos numéricos, cuando formas los sistemas numéricos, ¿no? En los números naturales tal vez yo no puedo restar pues 3 menos 5, porque ahí falla. Pero eso no quiere decir que está mal. Lo amplío a los enteros y ahí sí se puede. ¿Se dan cuenta? Ya a eso se refiere. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice acá que cualquier elemento del conjunto B, como tú ya sabes, probar que ha sido un álgebra booleana es porque yo ya he encontrado el uno booleano y el cero booleano. Entonces, ¿qué me indica acá? Una vez que hemos encontrado el uno booleano, ¿sí? Si un elemento cualquiera del conjunto B, tú le sumas el uno booleano, la respuesta es uno booleano, ¿cierto? El uno booleano. Muy bien, excelente. Y el otro, el dual. Pues no, mira, por eso siempre te digo, ¿no? Yo la verdad, mira, yo en lo personal, yo solamente me aprendí el de acá nomás. Ya el dual no necesitaba, perdón, el que sigue después del i no necesitaba aprendérmelo, porque por el dual tú lo puedes sacar. Entonces aquí, solamente este de aquí nomás, ¿no? Este de aquí nomás, este de aquí, ya está. Perfecto. Entonces tú dices por el dual, esto sería así, bueno, A por el uno se cambia por el cero booleano, listo, ya está. Y el uno se cambia por el cero booleano. Está, mira, ve. ¿Y qué obtienes? El que está aquí al costado. Ya cuéntalo. No, muy bien. Claro que, y vuelvo a repetir, ¿no? Si estuviéramos solamente en este conjunto, para muchos esto es obvio. Profesor, esto es obvio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya usted indicó, ¿no? En la tablita, ¿no? En la tablita, ¿no? Cuando tenemos acá nuestra tablita, ya usted lo indicó y lo dijo. Ya sabemos esto de operaciones binarias, ¿no? Entonces, normal, aquí sumamos, aquí sumamos, aquí sumamos. Perdón, aquí hay un cero, ¿no? Un cero, ya. Y sumamos. Perfecto. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Y efectivamente, ¿no? El elemento cero, si le sumamos el uno, me va a dar uno, correcto. ¿Y el otro elemento quién sería? El uno. Si le sumo el uno booleano, me da el mismo uno, pues no booleano. ¿Ya ves? Entonces, para muchos esto no es ninguna sorpresa cuando el conjunto B está formado por cero y uno, porque tú ya lo conoces ya. El otro tampoco es una sorpresa.
¿cierto? Porque es el producto. Cero por uno, cero por cero, ¿cierto? Uno por cero, uno por uno. Ya, esto tú lo conoces ya. Esto es cero, esto es cero, esto es cero y esto es uno. Entonces, cuando tú ves esta propiedad, no te llama la atención, pues no. ¿Por qué razón? Porque aquí vas a tener el cero booleano y si esto es cero o es uno, que son los elementos del conjunto, siempre me va a dar el cero booleano. Entonces, no es una sorpresa para muchos. Ya, pero ¿por qué no es una sorpresa? Porque, repito, piensan que solamente este es el conjunto B que se trabaja. Pero ¿sabes dónde viene pues su importancia? Cuando es un álgebra de Boole general. Ahí es donde viene la importancia, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué razón? Porque en el álgebra de Boole general tú primero razonas y dices, ¿cómo es el uno booleano? ¿No? ¿Cómo es el uno booleano? ¿Ya? Muy bien. Entonces, tú ahí razonas y dices, ah, ya, a ver, vamos a volver al conjunto de los divisores de 6, ¿no? Porque quiero ver si esto es verdad. Quizás Boole se ha equivocado, ¿no? Entonces, ya está. Ah, muy bien. Después aquí lo definí así, mínimo común múltiplo, ¿no? De A y B. Cuando demostré, no, cuando probé, mejor dicho, porque ese es el término que más vamos a usar, probar, ¿ya? Para que no sea tan matemático. ¿Qué es lo que vimos? Que el uno booleano equivalía al 6. Ah, qué interesante. O sea que para esta álgebra de Boole, este teorema sería así. Para todo A que pertenece a B, yo que tendría que probar que cualquier elemento más el uno booleano, que en este caso he probado que es el 6, me tiene que salir 6. Y efectivamente, ¿no? Cuando tú quieres comprobar esto, sabes que los divisores de 6, divisores propios uno, 2, 3 y luego el mismo 6, ya está. Entonces tú dices, ah, ya, ¿esto qué vendría a ser? Uno más 6, mínimo como múltiplo de uno y 6, 6, está bien. 2 con 6, mínimo como múltiplo de 2 con 6, 6, está bien. Cuando aquí es 3, su mínimo como múltiplo, 6. Y cuando aquí es 6, 6. Ah, está bien. ¿Se dan cuenta? No, está bien. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. ¿Y qué más? Y el profesor y el dual, ah, el dual sería así, pues, ¿no? Dual del 6 vendría a ser el cero booleano en el problema de acá. Entonces yo digo, ah, ya, pero en esta álgebra de Boole, ¿quién era el cero booleano? El 1. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué nos dice acá? Ahí está. Que nos tiene que salir el mismo 1. Ya está. ¿Se da cuenta? ¿No? ¿Y qué era el producto? Acá el producto booleano. El producto booleano era simplemente el máximo común divisor. Ya está. Entonces, si esto es 1, máximo común divisor de 1 con 1, 1. Si esto es 2, máximo común divisor, 1. Si esto es 3, también es 1. Si esto es 6, también es 1. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso es importante que ustedes, tal vez para algunos pues les cuesta a veces al inicio acostumbrarse, pero recuerden que el símbolo más, ¿sí? Nosotros lo hemos usado pues desde pequeños, ¿no? De que estamos en el colegio, ¿no? Y lo asociamos mucho mentalmente con nuestra ideología, ¿no? De que es la suma usual. Pero ya en este nivel entiendan que el más no es necesariamente el símbolo que representa lo que nosotros conocemos. Ya, tómenlo así. Entonces, ¿qué estrategia yo debo seguir? Ah, primero, ¿qué conjunto estoy trabajando? ¿Cómo se define esa operación? Y ya después recién tú ya puedes realizar la adición. ¿Ya? Muy bien, excelente, excelente. Ya, seguimos, seguimos. Entonces, el teorema 2 nos dice así, ¿no? Cualquier elemento, si tú le sumas el uno booleano, siempre va a ser el uno booleano. ¿Está bien? Y cualquier elemento tú lo multiplicas por el cero booleano, siempre va a ser el cero booleano. Este de aquí es más claro, ¿no? Porque se relaciona con la multiplicación, ¿no? De que todo número multiplicado por cero me va a dar cero, pues, ¿no? Absorbente, ¿no? Más o menos la idea por ahí viene, ¿no? Muy bien, ya está, seguimos.
Ya, todas estas cositas. O sea, profesor, que todos los teoremas que usted va a poner acá se cumple para cualquier álgebra de Boole. Claro que sí, para cualquiera. Ah, muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que es un álgebra de Boole? Defino mi conjunto B, defino cómo es la adición booleana, defino cómo es la multiplicación booleana, defino cómo es el complemento booleano o inversor, y una vez que he definido eso, tengo que hacer que esa estructura cumpla los cuatro postulados. Si esa estructura que yo he definido cumple los cuatro postulados, recién ahí lo llamo álgebra de Boole. Así es como se genera un álgebra de Boole. ¿Ya? Muy bien, excelente. Seguimos. Ya está. ¿Qué otro teorema nosotros debemos considerar? Mira, el complemento del complemento es el mismo elemento, ¿no? O si no, el inversor del inversor, pues, ¿no? Es el mismo. Ya. Y más o menos esto de aquí trae recuerdos en la lógica proposicional, ¿sí o no? Cuando decíamos la doble negación, ¿no? La doble negación. Y que algunos estudiantes lo confunden con dos veces no, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Lo que pasa es que, bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces yo he escuchado a mis estudiantes, ¿no? Decir, dos veces no es un sí. Y yo decía entre mí, ¿y quién les habrá dicho que dos veces no es un sí? En ningún momento, cuando se habla de la doble negación, se dice que dos veces no es un sí, porque algunos lo toman de esta forma, ¿no? No, no, ya. Entonces, este es el no, pero la negación del no es un sí. Y lo toman así, ¿no? Yo la verdad me quedo sorprendido, digo, ¿quién le habrá enseñado que dos veces no es un sí? Se dice la doble negación. ¿Qué obtengo? El mismo valor veritativo. Si esto es verdadero, esto va a ser verdadero. Y si esto es falso, esto va a ser falso. No me está diciendo que dos no siempre van a ser un sí. No me está diciendo eso, ¿cierto? Sino que por eso cometemos errores, pues, ¿no? La lógica proposicional no está mal formulada. Su terminología es clara, doble negación, dice, que equivale a decir la negación de la negación. No está diciendo el no del no, ¿ya? Y para eso existen, pues, términos que tú conoces, ¿no? Este no compuesto normalmente se pone como no es cierto que, y este no simple se pone no nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, no, la lógica proposicional no está equivocada, ya ha puesto su estructura, ha puesto sus fundamentos, todo. A veces los que nos equivocamos somos nosotros, que malentendemos las cosas, ¿no? Y decimos dos no, es un sí. Imagínate que eso fuera verdad. Entonces es como que, vamos a suponer, pues no, mi hija que ya, vamos a suponer que cumplió sus 15 años, ¿no? Pero hay algo indebido que hizo, no obedeció. ¿Ya? Entonces, quiere ir, pues, quiere que le celebren su cumpleaños, ¿no? Su quinceañero, por decir, y me diga, pues, papá, ¿sabes qué? Quiero celebrar mi cumpleaños. Y yo le digo, no, no. Entonces, porque no se ha portado bien, por decir así, ¿no? Entonces, mi hijita, ¿qué va a hacer? Ay, papá me ha dicho, no, no. Como dos, no, no es un sí. Ah, ya, gracias, papi, ¿no? Y me agradece todavía, ¿no? No es verdad eso. Eso no es cierto. Yo le estoy diciendo, pues, en sentido de reafirmar, ¿no? Que no es posible. No, no se hace. Pero si mi hijita dice dos no es un sí, imagínate. Pero si yo le dijera, pues, no es cierto que no te voy a celebrar tu cumpleaños. Falta que mi hijita me diga, bueno, papi, ya está bien, no, no me vas a celebrar. Pero le estoy diciendo que sí le voy a celebrar. ¿Se encuentran? ¿No? Muy bien, ya. Entonces, esas cositas hay que tener bastante cuidado. Muy bien. Seguimos. Listo. ¿Ya está? Perfecto. Recuerda bien que este inversor, ¿no? Este inversor también lo podemos poner así, ¿no? Como una, hemos dicho, así.
¿cierto? ¿No? Y aquí tendríamos pues otro, pues, ¿no? A veces algunos, bueno, supuestamente dicen para no causar confusión, ¿no? Una vez que hacemos el inversor, aquí nuevamente el otro inversor. No hay ningún problema, ¿no? En realidad mucho depende de que el que está resolviendo o probando algún teorema, ¿no? O usando uno de estos teoremas en un determinado problema, ¿no? En realidad no encuentre ambigüedad, ¿no? Aquí me está diciendo inversor del inversor, ¿no? Ya está, o sea, complemento del complemento. Bueno, aquí me está diciendo, primero voy a realizar este complemento y luego el resultado de ese complemento le tomo nuevamente el complemento. No hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. Ya, como mejor uno lo entiende, ¿sí? Muy bien. En este caso creo que el apóstrofe es un poquito más apropiado, ¿no? Esta notación es más apropiada para poder indicar eso, ¿no? El doble inversor. ¿Ya? Muy bien, excelente, listo. Cuando estamos en, como les decía, ¿no? En el conjunto de cero y uno, bueno, entonces acá viene a ser pues la negación, ¿no? De estos valores, ¿verdad? Y es fácil, pues, ¿no? ¿No? Pero cuando estamos en otro tipo de conjunto, recuerda que él tienes que saber cómo se define, ¿no? Por ejemplo, en los divisores de 6 que hemos definido con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, el inversor se definía así, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hallar el inversor de 3, yo sé que eso va a ser 6 entre 3 y eso sería 2. Y si yo quiero hallar el inversor del inversor, entonces, como yo ya hallé él, vendría a ser 2 y ahora vendría a ser él, pues, ¿no? El inversor de 2 y esto por definición sería 6 entre 2 y efectivamente esto es 3. Puedo verificar que ese teorema es correcto. ¿Te cuenta? No, es correcto, ¿no? Muy bien, ya está. Perfecto. Profesor, ¿y cuál sería su dual? El mismo, ¿no? El mismo. ¿Por qué, profesor? Porque no hay aquí operación binaria, ¿no? Adición o multiplicación booleana, no hay. No observamos los elementos cero booleano, uno booleano. ¿Está bien? Entonces ya está. Puede venir una pregunta, ¿no? De razonamiento, ¿no? Eh, mencionar un teorema cuyo dual de dicho teorema es el mismo. Ya, acá hay uno, acá hay uno, ¿no? Acá hay uno, ¿no? Muy bien, ya está, listo. Perfecto, ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Ahora sí, seguimos. Teorema 4, ¿no? El teorema 4 es lo que se llama la absorción, ¿no? Esa es la absorción, ¿no? ¿Por qué razón? Porque inicialmente en un lado, olvidándonos de las operaciones, ¿ya? Inicialmente en el primer lado que aparece el izquierdo, vemos que hay dos variables, ¿no? Aparentemente diferentes, ¿sí? Pero en el lado derecho solamente hay una nomás, ¿no? Es como que se ha absorbido la otra variable, ¿no? Y también acá, ¿verdad? Ahí está, ¿por qué? No te olvides lo que hemos mencionado, ¿no? Ah, no te olvides. Es suficiente solamente tener en consideración esta parte. ¿Por qué razón? Porque por dualidad yo puedo obtener el otro. ¿No? Yo puedo obtener el otro por dualidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este teorema 4, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque nos está diciendo que A más el mismo A multiplicado por cualquier otra expresión sigue siendo A. O sea, profesor, ¿qué es eso de cualquier otra expresión? Mira, en realidad cuando uno trabaja este tipo de problemas, ¿no? A veces hay que tratar de alucinar un poquito, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si lo pongo así? Aquí tenemos A, ¿no? Y aquí hay un producto, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre ponerle este producto, pues, ¿no? B más CD, ¿no? Y aquí por, no sé, pues, ¿qué le ponemos acá? Nuevamente un D, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces, yo puedo aplicar este teorema, ¿verdad?
¿Por qué razón? Porque la condición primordial es que este elemento se esté sumando con este elemento multiplicado por algo. Y este algo, como no aparece en el lado derecho, entonces este algo puede ser otra operación, inclusive, perdón, puede ser un resultado que provenga de otras operaciones. Entonces yo veo acá, a ver, este elemento le estoy sumando este elemento multiplicado por todo esto. Y todo esto viene a ser como resultado un elemento. Ya está, entonces esto simplemente es A. No tengo que ponerme a pensar más. No voy a estar diciendo, bueno, a ver, voy a multiplicar propiedad distributiva, después esta A lo multiplico. No, 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 voy a perder tiempo, ¿cierto? Voy a perder tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Allá, él más él multiplicado por algo, propiedad, él. Y obviamente, pues las demostraciones a veces no es que sean complicadas, ¿no? Acuérdate bien lo que te dije el día de ayer, ¿no? Podemos comenzar por el lado que tiene más información, ¿cierto? Le aplico qué cosa, la propiedad distributiva de la suma booleana con respecto a la multiplicación booleana, ¿no? Y esto sería A más distribuimos por A, acá, por A más la parte que está multiplicando al B, pues, ¿no? Listo, ya está. Ya después, A más A, teorema uno es el mismo. Ah, excelente, es el mismo, ¿no? Es el mismo, pues no, acá está, mira. A más A es el mismo, pues no, es el mismo, ¿no? Entonces acá lo ponemos el mismo. Listo, ahí está. Es el mismo, pues no, es el mismo. Bueno, en este caso lo estoy tomando de esa forma, ¿no? Ah, ya, pero yo quiero probar que sea A, ¿no? Ah, no, esta es la demostración del otro teorema. Disculpen. Tantos teoremas que son también las formas de demostrar, a veces me confundo. Acá es así. ¿A qué es igual? A por uno. Postulado. Pues no, postulado, ¿verdad? Más A por B. Ya está. Ahora sí, postulado de la distributividad. Es como que estás factorizando A. Ya, factorizando A. ¿Y A por uno? Pues no. Postulado, ¿no? Postulado. ¿Qué dice acá? Su conexión a internet es inestable. Uy. Muchachos, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Sí, porque me salió que aquí es inestable la señal. Oye, ya. Está bien, está bien. Cualquier cosa me avisa. Ya, entonces como tú puedes ver, ya probé que efectivamente me sale el A. ¿No? Me sale el A, mira, ahí está. ¿Ves? Listo, la absorción. Profesor, y si yo quiero probar el otro, le tomas el dual a toda esta demostración y obtienes el otro. Por eso es que no hay necesidad. Basta que tú pruebes él. ¿Tú qué harías para probar el otro? Tú dirías, por dualidad, así, ¿ah? No vas a estar perdiendo tiempo. Por dualidad, ya tú me pones el otro nomás. Ya está, listo. Esa es la ventaja de utilizar la dualidad. Si algo ya lo demostré, ¿correcto? Entonces por dualidad de frente pongo la otra parte de la proposición que sería del teorema 4, ¿no? Y listo, ya está y se acabó. Ya no me tengo que hacer problema. Muy bien, excelente, ya está. Fenomenal. Y pues a veces uno también como matemático, tantas demostraciones, no tiene que a veces recordar, ¿no? ¿Cuál es cuál, ¿no? Pero bueno, ya está, seguimos, seguimos. Tenemos el teorema 5, el teorema 5. Si mal no recuerdo, creo que esto de aquí lo demostré con puros postulados, ¿no? Esta parte de acá. Sí, creo que sí, 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 yo me acordé, este de acá lo había hecho como un ejemplo de utilizar los postulados, ¿no? Ya me acordé. Ya, muy bien.
Entonces, uy, ¿qué pasó? Ahí no salió el otro color. A ver, ahora sí creo. Ahí está. Ya. Recuerda que solamente él nos interesa porque por el dual obtenemos el otro, ¿cierto? Si miramos el teorema 4, ¿qué se diferencia del teorema 5? ¿No? Que en el teorema 4 era el elemento más el mismo elemento por otra expresión. En cambio, aquí es el elemento más su complemento por otra expresión. Y en este caso, sí ha cambiado el resultado, ¿no? ¿Por qué? Inicialmente viene a ser el mismo elemento, pero ahora le tengo que adicionar esta expresión que está multiplicando. ¿Se dan cuenta? Eso es lo único que ha cambiado, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado de ver justamente el segundo término, si es el elemento o es su complemento, porque dependiendo de eso, uno va a poder concluir que es una absorción o tal vez no, tal vez no, ¿cierto? Tal vez no. Pero lo interesante es que en el teorema 5, el lado derecho, ya no aparece el complemento, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Algunos, por ejemplo, algunos estudiantes tienen su estilo para acordarse los problemas, ¿no? Los problemas, y eso es válido, pues, ¿no? Algunos tienen esa forma. Miren, por ejemplo, algunos muchachos a veces dicen, profesor, yo me acuerdo así, dicen, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, uno me dijo así, ya. Entonces, cuando aquí es A, listo, esto se va. Y A más A es A, ¿no? Ahí está. Pero cuando es el complemento se va. Y me queda A más B, ¿no? Es su forma memorizárselo. Pues ¿no? Algunos muchachos son así, ¿cierto? ¿No? Entonces, depende de la forma, ¿no? Bueno, yo mayormente así casi no lo aprendería. Yo más que todo veo si se absorbe o no se absorbe, ¿cierto? Pero cada uno tiene su forma de hacer su mnemotecnia, ¿no? De hacer su mnemotecnia. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Seguimos. Tenemos el teorema 6, ¿no? El teorema 6. El teorema 6 tú ya lo conoces ya, bueno, cuando has llevado tal vez teoría de conjuntos, lógica proposicional. Estos son las famosas leyes de Morgan, ¿no? Las leyes de Morgan, ¿correcto? Y bueno, en este caso nosotros lo estamos viendo también como parte del álgebra de Boole. Mira, qué interesante, ¿no? En el álgebra de Boole también podemos hablar de la ley de Morgan, ¿no? Entonces sería complemento al primero, complemento a la adición, que en este caso sería la multiplicación, y complemento al segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la ley de Morgan, el complemento de una operación vendría a ser ¿qué cosa? Su dual, ¿no? Su dual, su dual. Y de esa forma, también podemos incluir aquí a las leyes de Morgan, ¿no? Las leyes de Morgan, ¿sí? No olvidemos, y eso sí hay que decirlo, no se olviden que este apóstrofe también lo podemos poner en la forma de la rayita, pues, ¿no? Así, ¿ya? Así, listo. Entonces sería inversor de A. El inversor del más vendría a ser su dual inversor de B. ¿Se cuenta? ¿No? Ahí está, ¿no? Y en este caso también, pues, ¿no? Aquí tenemos de esta forma. Por el dual lo podemos sacar inclusive, pero si quiero aplicarlo, inversor de A, inversor del producto, vendría a ser su dual y el otro es el inversor de B. ¿Se dan cuenta? O sea, acostumbrémonos de esa forma. Recuerden, el apóstrofe es bastante general para cualquier tipo de álgebra y mayormente esta rayita es cuando ya estamos pues en un álgebra booleana de elemento 0,1, ¿no? De elemento 0,1, ¿no? Y se facilita bastante cuando ya uno ve las puertas lógicas o con puertas lógicas que también algunos autores le llaman. Muy bien, ya está, excelente. Seguimos, seguimos acá. Teorema 7. Bueno, el teorema 7 sí es bastante conocido, ¿no? ¿Qué cosa es? La propiedad asociativa, ¿no? La propiedad asociativa, ¿ya? Entonces creo que ahí no hay mayores detalles, ¿no? Ahí sí es conocido por nosotros.
¿no? Esta propiedad en realidad pues trasciende también los conjuntos numéricos que nosotros hemos visto, ¿no? Las operaciones, y también se encuentra en el álgebra de Boole. Perfecto, no hay problema. Y finalmente el teorema 8. Ya, en el teorema 8, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo eh, el complemento de estos dos elementos únicos, el cero booleano y el uno booleano, ¿no? Entonces, el complemento del cero booleano es el 1 y el complemento del uno booleano es el 0, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Excelente, ¿no? Es como decir cuando se habla pues de la tautología, contradicción, contingencia, ¿sí? ¿No? Entonces, en este caso, si tomamos la tautología, la contradicción, que es la falacia, entonces podríamos decir que el complemento, bueno, o la negación de algo tautológico es la falacia, ¿no? Y la negación de algo falaz es lo tautológico, ¿no? Entonces, así, ¿no? De esa forma, ¿no? Muy bien. En el caso de la teoría de conjuntos, esto también se relaciona, ¿no? El complemento, pues, del vacío es el universo, ¿no? Y el complemento del universo es el vacío. ¿Te dan cuenta? ¿No? Entonces, esas cositas hay que tenerlo presente. Ya, muy bien. Ahora sí, con los cuatro axiomas o postulados que le hemos llamado, más estos teoremas, entonces ya podemos utilizarlos como herramienta para algo importante, la simplificación, ¿cierto? A nosotros nos va a interesar bastante poder simplificar. Eso es lo que nos interesa. Ya, muy bien. A ver, ejemplo 7. Ejemplo 7. Aplicando postulados o teoremas, simplificar, ¿cierto? Simplificar. Y eso cuando ya uno empieza a construir, que es el tema que viene ahora, empieza a construir ya la función booleana, ¿no? La función booleana en el conjunto 0, 1, para que asuma esos valores, las variables booleanas. Entonces ahí, después de construir esa función, tal vez para nosotros va a ser importante simplificarlo, reducirlo, ¿no? ¿Por qué razón? Tal vez para construir una tabla de verdad, a veces es importante que tenga pues una reducción, ¿no? En su terminología. ¿Para qué? Para después construir un circuito lógico o construir un circuito de puertas lógicas, ¿no? Más asequible. Otro detalle importante es porque tal vez cuando uno simplifica, si nos vamos al campo ya de reducir costos, ¿no? Entonces, reducir conmutadores, en realidad, pues nos va a beneficiar porque vamos a tener un ahorro, no vamos a gastar mucho, ¿no? No vamos, en cambio, si tenemos un montón de conmutadores, imagínate, pues, ¿no? Por cada uno de ellos habría que pagar una cantidad fija y me va a salir demasiado, ¿no? Pero si lo podemos reducir teniendo el mismo resultado, ¿cierto? Entonces es beneficioso para todos, ¿ya? Muy bien. Podemos comenzar con algo sencillo, ¿cierto? Y después con una expresión un poquito más grande, ¿ya? No te olvides lo que yo siempre te he manifestado, ¿no? Cuando uno recién empieza en la parte de pruebas, de verificación, de demostraciones, cuando vas demostrando o vas probando, todo eso te va sirviendo como herramienta, ¿no? O sea, teoremas, axiomas, corolarios, ¿cierto? Si por el momento no te acuerdas mucho, entonces es bueno tener o hacer tu propia lista, ¿no? De cómo has ido demostrando tus teoremas y esos teoremas ya lo vas poniendo pues en una lista, ¿no? ¿Para qué? Para que lo puedas utilizar. Y de pasadita, como se dice criolladamente, lo vayas memorizando también, ¿no? Le vayas memorizando. Entonces, si partimos de ese punto de vista, yo, por ejemplo, asumo que ya tienes tu lista, ¿no? Acá están tus postulados, ¿sí? Tus postulados. Aquí están tus teoremas, ¿verdad? Y todas estas herramientas me van a servir para resolver problemas de este tipo, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, comenzamos a simplificar, pues, ¿no? Listo. Cuando uno tiene una tabla, ¿no? Fórmulas, a veces uno dice, pero tengo tantas fórmulas que no sé por dónde empezar. Es la verdad, ¿sí? ¿Cierto? Es la verdad. Es cierto. Lo mismo pasa en la física, por ejemplo, ¿no? Vas avanzando en la física y te vas llenando más de fórmulas.
¿correcto? Pero en realidad, muchas veces el problema es el que te va a decir qué fórmula usar. O sea, por eso debemos entender al problema también, ¿no? Para poder utilizar la fórmula idónea. Muy bien, vamos a resolver esto. Entonces, te decimos así. A ver, quiero simplificar. En otras palabras, voy a buscar una expresión equivalente que me dé el mismo resultado que la operación inicial. ¿Ya? Perfecto. Entonces, cuando uno observa la expresión, obviamente lo primero que observamos sería la cantidad de términos, ¿no? En este caso voy a sumar dos términos, pero cuando me concentro ya en los términos, lo que yo debo hacer es ver si en esos términos hay alguna variable que se está repitiendo, ¿no? O sea, no de frente voy a buscar, a ver, ¿qué postulado utilizo? ¿Qué teorema? No, 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 no. Acuérdate que esto es una estructura algebraica. Y como estructura algebraica, ¿qué puede haber? Redundancia de términos. Y esa redundancia de términos, nosotros, ¿cómo lo asociamos? A la factorización, ¿cierto? Y esa factorización, profesor, pero no hay una propiedad de la factorización, sí hay, solo que se lee de derecha a izquierda, ¿ya? ¿Dónde es el postulado 3? Mira, si tú empiezas leyendo desde la derecha hacia la izquierda, entonces es como que aquí estás factorizando el A punto. Mira, ¿ya ves? Y en este caso es como que estás factorizando el A más. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que te va a decir, acá está la propiedad de factorización, no te va a decir, porque la factorización es una terminología más del álgebra básica, ¿cierto? En cambio, aquí está como un postulado. Y como esto es una relación de igualdad, a este nivel ya uno tiene que estar bien convencido de que esa relación de igualdad cumple ciertas propiedades y una de ellas es la simetría. ¿Qué significa eso? Que si yo leo A igual a B, también lo debo entender B igual a A, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Ya, eso es lo que hay que entender. Perfecto. Entonces yo digo, ah, qué bien, ¿no? Acá está lo que comúnmente se llama la factorización. Entonces empecemos por ahí, pues, ¿no? Empecemos a factorizar cosas que redundan, cosas que se repiten. Ya, entonces factorizo A. Listo. Entonces factorizo A. Voy a factorizar A punto. Se sobreentiende. ¿Y por qué ponemos un paréntesis? Como hemos factorizado, aquí vamos a poner las cosas que están quedando después de haber hecho la factorización, ¿no? Y acá tendría que poner un B más B'. Yo ya te dije, no es obligatorio que pongas lo que voy a escribir en este momento. Ya, no es obligatorio. Yo lo pongo para que tú veas qué he usado, ¿no? Porque, profesor, ¿qué cosa he usado? He usado el postulado 3. Ya, esto que está demorado no es obligatorio ponerlo, ya no te compliques la vida. Yo veo que tú haces esto, ya, mi alumno está utilizando el postulado 3. Ya, listo. Ya con eso yo lo estoy viendo ya. Muy bien, sigo, pues no. Bueno, aquí no hay nada que hacer. Aquí observo que un elemento se está sumando con su complemento, ¿cierto? Se está sumando con... Ya, ¿y eso dónde está? Eso está en el postulado 4, acá está. Un elemento más su complemento es 1. El 1 booleano, ¿no? El 1 booleano. Entonces aquí le ponemos pues el 1. El 1. Ya está. Muy bien. Y esto vendría a ser el postulado 4 que estoy usando. Pues no, el postulado 4. Ya está, excelente. ¿No? Excelente. Perfecto. Recuerda, aquí se sobreentiende que hay un puntito, ¿no? Aquí. Aquí también. Se sobreentiende que hay un puntito. Los puntos pequeñitos. Muy bien. Y en este caso, tengo un elemento del conjunto booleano multiplicado por el 1 booleano, ¿cierto? Y eso, ¿dónde está? Esto está en el postulado 2. Acá está, en el postulado 2. Perfecto. Vendría a ser el mismo elemento. Mira, qué excelente. Este es el postulado 2. Este es el postulado 2.
Ya está. Entonces, ¿qué significa eso? Por lo tanto, ¿no? Ya tengo aquí mi respuesta, ¿no? Mi respuesta. Nos damos cuenta que esta expresión AB más AB', después de simplificar, simplemente es A. Ya está. ¿Ya ven? Entonces, bueno, en este caso, como acá dice aplicando postulados o teoremas, solamente he aplicado postulados nomás. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ya está. Listo. Ahora vamos a la otra parte. Podemos utilizar como variable A, B, C, ¿no? X, Y, Z. En realidad, no interesa cuál, ¿correcto? Lo que sí debemos saber es que no son variables algebraicas, son variables booleanas, ¿ya? Variables booleanas, ¿no? Entonces, si son variables booleanas, tenemos que trabajar con los postulados del álgebra de Boole y los teoremas del álgebra de Boole, ¿ya? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Ahora sí, pasamos acá. Queremos simplificar esto, ¿no? Queremos simplificar. Entonces, muy bien, lo voy a simplificar. Obviamente la magnitud de la expresión, de ahí esto se va a llamar función booleana, ¿sí? Porque en realidad es una función booleana, ¿ya? Pero por el momento lo estamos poniendo como que vamos a simplificar la expresión, ¿no? O sea, la regla de correspondencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces, equivocadamente, cometemos un error, ¿no? En creer que así como dice el teorema, así yo tengo que verlo, ¿no? Por ejemplo, si el teorema 6 me dice que la ley de Morgan es solamente para la suma de dos elementos, entonces uno dirá, profesor, pero y acá son tres, ¿no? Y acá es dos. Si hubiese sido dos, sí lo hago, ¿no? No, no es así. No es así en realidad. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el teorema 7, tú te das cuenta que aquí habla de que nosotros podemos asociar. O sea, no lo voy a hacer así, pero para explicarte más o menos la idea, ¿no? Entonces significa que nosotros aquí podemos utilizar una propiedad asociativa, por ejemplo, el X complemento más el y cuando yo resuelva esto, me va a salir una variable, digamos A. Y cuando le voy a sumar el Z y a todo esto le tomo el complemento, entonces ahora sí se asemeja al teorema 6. ¿Te das cuenta o no? Pero ¿qué significa eso? Significa que si nosotros hacemos una fusión del teorema 6 y el teorema 7, no es necesario estar haciendo todo esto. ¿Por qué razón? Porque simplemente hacemos una generalización de quién? De la ley de Morgan. Y con el principio de inducción, eso está garantizado. ¿Cuál es la generalización de la ley de Morgan? No es necesario que ustedes lo generalicen, a ojo, porque basta que está el teorema 6 aquí, con eso es suficiente. ¿Qué nos dice? Si yo tengo una suma de varios términos, ¿no? Y le voy a aplicar el complemento, entonces eso va a ser igual al producto del complemento de todos los términos. O sea, en un buen castellano, estaría diciendo lo siguiente: si yo tengo una suma de términos booleanos, ¿no? De variables booleanas, perdón, y le voy a aplicar su complemento, entonces esto vendría a ser, como indica acá, ¿no? El producto del complemento de las variables. Entonces acá sería el producto del complemento de las variables. Complemento del primero por complemento del segundo por complemento del tercero por complemento del cuarto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Perfecto, perfecto. Entonces, no te preocupes en mencionarlo. Con el teorema 6 y el teorema 7, justamente se prueba este tipo de arreglo, ¿no? Se prueba eso, ¿ya? Entonces, tú solamente utilízalo nomás, ¿ya? Utiliza. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, aquí le voy a aplicar el teorema 6, Morgan. ¿Está bien? Morgan, ¿ya? Entonces, vamos a aplicarle Morgan. Aquí le aplicamos Morgan. Complemento al primero. Ah, qué interesante, mira. Esto es conocido, ¿no? Complemento del complemento. Ya, muy bien. Por
complemento al segundo por complemento al tercero. Recuerda que no es necesario que pongas el puntito, ¿ya? No es necesario, así como está acá. Pero yo lo estoy poniendo para que veas que el complemento de él vendría a ser su dual. Ya está excelente, mira, ¿ya ves? Perfecto, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces aquí vamos a borrar este espacio de acá, ¿no? Muy bien, ya está. Y aquí voy a ir colocando lo que hemos usado, ¿ya? Hemos usado aquí Morgan, teorema 7, teorema 7, ¿no? Teorema 7, ya está, Morgan, ya. Muy bien, más. Ahora fíjate, bueno, aquí X no me causa problemas, pero el siguiente término es Z y X. Y curiosamente aquí está X, mira, y aquí también está. Pero hay un teorema, que es el teorema 4, que me dice, sería bueno que este elemento se esté sumando con él mismo multiplicado por una expresión. Ah, qué interesante, interesante. Ah, ya, entonces mira, ¿qué voy a hacer acá? Voy a aplicar el postulado 1. ¿Y qué dice el postulado 1? Conmutativa. Ya, entonces aquí voy a aplicar la propiedad conmutativa. Voy a conmutar el X y lo voy a poner al inicio. Y esto sería ZY. Ajá, entonces acá le pongo, ¿no? He aplicado el postulado 1. Aquí nomás, postulado 1. Entonces, estoy aplicando el teorema 7 y el postulado 1. Ya está. Más, más. Aquí tengo el y curiosamente dentro del paréntesis sería bueno que aparezca el Y junto a la otra Y, ¿cierto? ¿Y eso qué me indica? El teorema 4, el dual. ¿Ves? ¿Se cuentan? Entonces, también aplico aquí el postulado 1, ¿no? Conmutatividad. Entonces aquí, postulado 1. Ya está. Entonces, solamente esos dos hemos utilizado, ¿no? Entonces le ponemos teorema 7 y postulado 1. ¿Ya ves? Muy bien. Ya después, simplemente, ahora vemos qué podemos utilizar, ¿no? Aquí sería el complemento del complemento, teorema 3, ¿no? Y esto vendría a ser X. Dejamos el puntito ya, ¿no? Dejemos el puntito ya, para que se vea un poquito más simple esto. Ya está. Más, aquí, X más X multiplicado por algo. Ya está. Absorción, teorema 4, ¿no? Teorema 4. Ah, vamos poniendo aquí, pues, ¿no? ¿Qué estamos usando? Ya, aquí primero hemos usado el teorema 3. Teorema 3. Ya está. Y me salió esto. Más, después aquí, voy a usar esta parte, aquí. Ahí. ¿Qué voy a usar? Voy a usar absorción, que es el teorema 4, ¿no? Y me va a quedar simplemente X. Ya está. Un poquito más acá. Ya está. Entonces, esto sería el teorema 3 y absorción es el teorema 4. Ya está. Muy bien. Perfecto. Listo. Más, aquí también, ¿no? Aquí también voy a trabajar esta parte. ¿Y qué voy a usar? Absorción también. O sea, nuevamente el teorema 4, ¿no? Y aquí me va a quedar Y, ¿no? Aquí me va a quedar Y. Excelente, mira. ¿No? Excelente, ¿no? Muy bien. Ya, ahora, a este de aquí,
le voy a aplicar el postulado 1, o sea, para que sea conmutativo, ya, conmutativo. ¿Quién? La adición booleana. Entonces, él lo pongo primero, más él lo pongo segundo. Ya tú te has dado cuenta por qué estoy haciendo eso, ¿no? Ya está. Y aquí sería más y. Entonces, he utilizado el postulado 1 nomás. Postulado 1. Ya está. ¿Para qué he hecho eso? Bueno, en este caso yo lo he hecho para adaptarlo a lo que es la absorción, que es el teorema 4, ¿no? La absorción. Entonces aquí le aplico absorción. Le aplico absorción. Y esto vendría a ser simplemente X más Y. He aplicado, he aplicado el teorema 4. Ya, todo lo que está de este color morado, recuerda, no es obligatorio que tú lo pongas, ¿ah? ¿Ya? Así que no te compliques la vida. ¿No te acuerdas? No lo pongas. Lo que sí tienes que ir, pues, simplificando. Pues no, eso sí se te pide. Ya, eso sí se te pide que tú simplifiques, ¿no? Ya si no te acuerdas los teoremas, no, si es el 7 el 6 el 4 eso no interesa. Lo importante es que esté simplificado. Muy bien. Y esto vendría a ser nuestro resultado, pues, ¿no? Obviamente más simple, ¿no? De lo que está al inicio. ¿Ya? Muy bien. Con eso hemos concluido la parte del álgebra de Boole general. Ahora sí vamos a ver el álgebra, pues, que les interesa a ustedes, pues, ¿no? El álgebra de su carrera, ¿no? El álgebra booleana dicotómica, ¿no? O el álgebra binaria que le llaman algunos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a hacer eso de ahí. Perfecto. Ya está. Ahí mi delegado ahí está tomando la fotito, ya seguro. Muy bien. Antes de borrarlo. Ya. Listo. Perfecto. Ya, Ahora profe. sí. Ya, excelente, excelente. Ya. Entonces ahora sí, lo borramos aquí para pasar al siguiente. Ah, ya, ya se acabó ya. Ajá, entonces nos toca el otro. Acá, toca el de acá, toca el de acá. Ya está. En esta semana trata de las formas normalizadas, ¿sí? De las formas normalizadas, pero estas formas normalizadas sí tiene que ver netamente con las variables dicotómicas que asumen el valor 0 o 1. ¿Cierto? Y cuando se habla de este tipo de formas, nosotros vamos a distinguir dos. Como tenemos dos operaciones nada más binarias, dos binarias, que es la adición y la multiplicación booleana, entonces las formas que nosotros vamos a ver no, están relacionadas primero con una función, ¿cierto? Una función. En este caso, como estamos trabajando con el álgebra booleana, va a ser la función booleana, ¿sí? Quiere decir que cuando tengo una función, tú sabes muy bien que va a haber una regla de correspondencia. Precisamente esa regla de correspondencia es la que nos va a decir si vamos a tener unas formas normalizadas de solo producto, cada uno de sus términos, o una forma normalizada en donde sus términos son la suma nada más, o sea, el resultado de una adición. En otras palabras, claro, de ahí lo vamos a ver con calma. Puede ocurrir que yo tenga una función, por ejemplo, de dos variables tipo booleano, en donde sus términos son, en este caso, productos, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? X por Y prima, y otro término vendría a ser, por ejemplo, X prima, ¿sí? Y por decir, ¿no? Ahí está. Entonces, tú te das cuenta que aquí los términos que involucran esta función vendría a ser este término y este término de acá. ¿Cómo son esos términos? Productos. ¿Está bien? Productos, ¿verdad? Pero puede ocurrir que haya funciones, lo voy a poner aquí al costadito, no lo voy a poner aquí al costadito,
pero puede ser que las funciones, más bien sus términos, sean pues ya no multiplicación, sino tipo suma, ¿no? Tipo suma. O sea, así, mira, x más y aquí x' más y', por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, los términos que están entre paréntesis, estos términos son sumas. Y la operación resultante que me va a dar el valor de la función es una multiplicación. Entonces, como la operación que me va a dar el resultado de la función es una multiplicación, entonces, ¿yo qué necesito? Necesito términos, bueno, para poder multiplicar. ¿Y esos términos cómo son? Sumas. En cambio, en el caso que hemos puesto en el lado derecho, la operación que me va a dar el resultado de esta función es la adición. ¿Y yo qué necesito para hacer la adición? Necesito términos. Bueno, ¿y esos términos cómo lo llamo? Nosotros naturalmente lo llamamos sumandos, ¿sí? Entonces aquí, cuando yo tengo sumandos que son productos de esta forma, entonces eso va a ser una característica para lo que algunos le llaman, pues, ¿no? Las formas normal disyuntiva, las formas normal conjuntiva, ¿cierto? La conjunción es del producto y la disyunción es de la suma, ¿no? O a otros le llaman, pues, el famoso, POS, ¿no? Que son siglas, ¿no? Son siglas de lo que estoy hablando, pues, ¿no? En forma de suma, ¿no? Puesto en la forma de suma, ¿cierto? Entonces, esas ideas son las que vamos a ver cuando hablamos de formas normalizadas. Algunos le llaman pues también las formas estándar, ¿no? Las formas estándar. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que cuando tengo una función que depende de dos variables, me gustaría que en todos sus términos estén las dos variables. No importa de manera directa, como en este caso X, o de manera indirecta con el complemento. No me interesa. Lo que me importa es que, en este caso, todos los sumandos tengan las dos variables. ¿Y eso es bueno, profesor? Claro. Si lo vemos a nivel de qué comportamiento tiene o cómo influye cada variable en cada término, es bueno. Pero ¿cuándo no será bueno? Cuando observo que eso conlleva a que la regla de correspondencia sea muy grande, ¿cierto? Y si yo quiero un resultado rápido, cuando voy a evaluar cada variable, obviamente voy a obtener el resultado, pero me voy a demorar un poco más. Pero si yo tengo la simplificación de esa regla de correspondencia, entonces eso va a ser productivo para mí, ¿no? Va a ser productivo. ¿Por qué? Porque al simplificar se evalúa más rápido. ¿No? Por eso siempre hay ventajas y desventajas. ¿Ya? Ventajas y desventajas. Muy bien, excelente. Y aquí también están las puertas lógicas, ¿sí? Que mayormente está relacionado con la electrónica digital. ¿Sí? La electrónica digital para los circuitos lógicos. Obviamente, pues yo no soy el experto en eso, pero ustedes sí, pues, ¿no? Ustedes sí tienden a que esta parte netamente de su carrera, pues, ¿no? Vaya a ese nivel, ¿no? En donde la matemática discreta ya escala a un nivel aplicado, ¿sí? Y ese nivel aplicado obedece a que también debemos tener, pues, nuestras propias herramientas, nuestros propios operadores, y por eso es que aquí van a aparecer unos operadores, pues, ¿no? El AND, el OR, ¿cierto? El NOT. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, como todo operador que debe tener una representación y debe tener un símbolo. En estos casos, los símbolos que normalmente se utilizan son figuras geométricas, ¿cierto? En donde esas figuras van a denotar qué cosa, cómo son las entradas, por dónde se van a dar y cómo va a ser la salida, hacia dónde quiero llegar. Y cuando se conectan todos esos operadores, es ahí donde aparece el circuito lógico, ¿cierto? Y como todo circuito tiene su entrada, tiene su salida y tiene su proceso, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Habrá una forma de hacer todo ese circuito de una manera más simplificada? Y es ahí donde interviene el álgebra de Boole.
Pero el álgebra de Boole también tiene sus desventajas cuando uno simplifica, ¿no? Hay que saber muchos teoremas y todo eso. Pero si lo hacemos de forma particular, de tal manera que las variables solamente admitan dos valores en binario, el 0 y el 1, entonces eso es una gran ventaja. Y justamente uno de los que trabajaba en el laboratorio Bell de Estados Unidos se dio cuenta de ese detalle interesante, ¿no? Ahí está, Mauricio Carnot. Y por eso es que su método funciona muy bien para las álgebras booleanas de 0 y 1. Y de esa manera te evitas de estar utilizando los teoremas generales. ¿No? Los teoremas. Profesor, pero si con el álgebra de, perdón, con los mapas de Carnot yo tengo problemas, no me convenció esta parte, no te preocupes. Para eso está el método general. ¿Y cuál es el método general? Simplificar utilizando los teoremas del álgebra de Boole. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Ya está. Ahí está, Mauricio Carnot, listo. Ya después han venido otros matemáticos también, ¿no? Otros ingenieros electrónicos que han aportado estas ideas, ¿no? Eh, pero el más famoso y más conocido es Carnot, ¿no? Ventajas, no necesitas dominar teoremas. Desventajas es que solamente es bastante asequible para funciones máximo de 6 variables. Máximo de 6 variables. Ya pasado de 6 variables ya no es recomendable. ¿Ya? Muy bien. Listo. El álgebra de Boole que vamos a ver nosotros normalmente se denomina álgebra de Boole dicotómica, ¿cierto? ¿Qué cosa es una dicotomía? Una dicotomía es un proceso en donde solamente hay dos posibles valores. Por ejemplo, una dicotomía es, por decir, cuando prendo mi laptop y apago mi laptop. Es una dicotomía. Una dicotomía, por ejemplo, es cuando lanzo una moneda. ¿Cae cara o cae sello? Una dicotomía es cuando vemos un partido de voleibol. ¿Gana o pierde? ¿Cierto? ¿No? Profesor, entonces eso es una dicotomía, ¿no? Por ejemplo, el campeonato de fútbol, que ahora pues está de moda, ¿no? Una dicotomía es que solamente hay un campeón, ¿está bien? ¿No? Solamente un campeón y nada más. Un campeón y el subcampeón, nada más. No hay dos campeones, dos subcampeones, no hay eso. Campeón y subcampeón, punto. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, todos esos procesos dicotómicos justamente se engloban en esta álgebra de Boole. Y para no estar prende y apaga, ¿no? Campeón, subcampeón, ¿cierto? Cara o sello, hombre, mujer, ¿correcto? Día, noche. Entonces, todo eso decimos, no, vamos a ponerlo en términos matemáticos, 0 o 1, listo, se acabó. Y construimos justamente nuestra álgebra en base del 0 y 1, ¿no? Del 0 y 1. ¿Ya? Muy bien. Voy a ponerlo acá. Definición, para que sepan qué cosa es esto, ¿no? Es un caso particular de álgebra booleana, ¿ya ves? Que se aplica al observar o experimentar procesos dicotómicos. ¿Qué cosa es un proceso dicotómico? Poseen solo dos resultados. En donde la presencia de un resultado se le asigna uno, o sea, mayormente lo que asumimos como verdadero, como primera opción, y a la ausencia de dicho resultado se le asigna cero, ¿cierto? Se le asigna cero. Muy bien. Entonces, si solamente tenemos asignados esos dos valores, ¿qué significa? Que en un álgebra booleana dicotómica se cumple que nuestro conjunto sobre cuál está definida esta álgebra solamente tiene dos elementos, el cero o el uno. Ya está. ¿Ve? Ahora sí ya estamos entrando en un álgebra particular, ¿cierto? En un álgebra particular, ¿no? De 0 o 1. Ya, excelente. Como es un álgebra particular, también tiene algo de particular, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de particular? Que es posible que tengamos que utilizar algunas definiciones exclusivas para esta álgebra, ¿cierto? Muchas veces, como decir, su propio lenguaje, ¿no? Su propio lenguaje, ¿ya? Muy bien. Y eso es lo que he puesto acá. Para nosotros,
cuando decimos una secuencia de Boole, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un álgebra dicotómica, ¿no? Un álgebra de Boole dicotómica. Entonces, este término secuencia es exclusivo para esta álgebra dicotómica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es una secuencia de Boole? Es una secuencia de ceros o unos, mira, que surgen de la observación o experimentación dicotómica. Muy bien, a ver, vamos a ver una aplicación. En un cierto lugar de nuestra sierra se presentaron lluvias los días lunes y jueves, mientras que los otros días no. ¿Cuál es la secuencia booleana de este hecho? ¿Y cuál es la longitud de la secuencia? Mira, qué interesante. Ah, muy bien, ya está. Resolución. Entonces, es aquí donde voy a poner en práctica, ¿no? Lo que vamos a hacer como álgebra de Boole dicotómica. A ver, vamos a poner aquí el puntero, la flechita, visible, así está visible, ya. Muy bien. Entonces yo digo, a ver, el contexto, ¿no? El contexto. Me está diciendo que en un cierto lugar de nuestra sierra se presentaron lluvias los días lunes y jueves, mientras que los otros días no. Ah, entonces yo digo, si me está hablando de los días, ¿no? Lunes y jueves, pero también hay otros días. Y la unidad temporal inmediata que agrupa esos días, ¿qué cosa es? La semana. Ah, ya. Entonces yo digo, ah, ya, perfecto. Voy a definir entonces mi semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. Aquí puede haber una confusión, ¿no? Por eso algunos le ponen ma y aquí mi, ¿no? ¿Ya? Jueves, viernes, sábado, domingo. Ya está. Según la definición, si hay presencia de algo, se le asigna uno. Entonces, en este caso, se está presentando lluvia, ya está, perfecto. Entonces, cuando hay lluvia, le pongo uno. Los días lunes, ya, acá lluvia, uno. Y los días jueves, perfecto, ya está. Mientras que los otros días no. Entonces, no hubo lluvia, ausencia, cero, ya está. Entonces, mira, primero he descrito, digamos, aquí la observación, el fenómeno. He rotulado en este orden lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque a veces algunos ponen primero domingo, lunes. Por eso es importante que tú definas. Una vez que has definido, ahora sí. Entonces, ahora sí ya puedo decir la secuencia booleana. Entonces acá le ponemos secuencia booleana. La secuencia booleana. Y la secuencia booleana simplemente será justamente esta secuencia de ceros y uno. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ya está. No, imagínate que alguien vea solamente este 1, 0, 1, 0, 0, 0 y te dice, pues, ¿y eso qué cosa es? Ah, eso es que en un cierto lugar de nuestra sierra ha llovido los días lunes y jueves. Y te ves, tú estás loco, ¿cómo es posible eso? Pero es que tal vez no conoce el contexto, pues, ¿no? Y para que conozca el contexto y llegue a esta conclusión, tenemos que ir a las hipótesis. Ah, esta es la hipótesis. ¿Se dan cuenta? ¿No? Profesor, ¿pero por qué no le pone sí y solo sí? Por una sencilla razón. ¿Sabes por qué no le pongo sí y solo sí? Porque como te dije, puede ser que una persona considere, ¿no? Considere que el primer día de la semana es domingo, como está tal vez en algunos calendarios a veces, ¿no? Y ahí la cosa cambia. ¿Se dan cuenta? Por eso solamente se ha puesto entonces. ¿Por qué razón? Porque esta conclusión, para que pueda ser interpretada, tendríamos que ver qué hipótesis tiene. ¿Ya? Es por eso, ya, es por eso. Muy bien. Toda secuencia booleana tiene una longitud, aunque aquí no le he puesto porque es bastante elemental,
tu definición. Entonces vamos a poner aquí la longitud. Ya, la longitud. La longitud que lo podemos representar como L de longitud, ¿sí? Podemos representar como L. Vamos a ponerla acá, a ver, vamos a ponerla así, negrita, pues, ¿no? Una L, una L minúscula nomás. Ya está. Entonces, esta longitud vendría a ser simplemente la cantidad de dígitos que tenemos en esta secuencia, ¿no? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nuestra longitud es de 7. Esa es la longitud de la secuencia. 7. ¿No? Muy bien. Ya después le vamos a dar pues otra terminología, ¿no? Una cadena, longitud de la cadena. Ya, eso viene después. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a eso le llamamos una secuencia de Boole. Cuando hacemos una experimentación o una observación, ¿no? Muchas veces es de gran ayuda ponerlo 0 o 1, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ya, seguimos. Mira, esta es nuestra nueva estructura que estamos aprendiendo, ¿no? Del álgebra booleana. Una estructura bastante elemental, ¿no? Porque es solamente 0 o 1, ¿ya? Muy bien, ya ahí ni legado toma fotito, ya está. Muy bien, pasamos al siguiente, ¿no? Pasamos al siguiente. A ver. Listo. Ah, excelente, excelente. Muy bien, muchacho. Muy bien. Ya está. Listo. Pasamos al siguiente. A ver. Disculpen. Ya. Si hemos hablado de que este conjunto está formado por 0 y el 1 nada más como elementos, entonces quiere decir que si yo creo mi variable booleana, nada más va a poder tener esos dos valores nomás, ¿no? Entonces, en el álgebra de Boole dicotómica, ¿qué cosa es una variable booleana? Es aquella variable que únicamente toma valores del conjunto binario 0 o 1. Bueno, o sea, profesor, que a diferencia del álgebra de Boole general, donde podía tener la variable varios valores de la cantidad finita de valores que tiene el conjunto, en cambio acá también el conjunto es finito, pero solamente tiene dos valores nomás. Entonces, toda letra que represente o haga hincapié a una variable, en mi mente está allá, 0 o 1, listo. No hay más que pensar, ¿no? Muy bien, entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta letra que representa una variable, automáticamente yo digo, ya, 0 o 1 es el valor que le puedo asignar. Entonces lo podemos poner como una especie de, a nivel vertical, como un vector columna, decir, bueno, puede ser 0, puede ser 1, ¿cierto? Ya está, mira, ahí está, 1, 0, ¿cierto? Muy bien. Pero cuando uno va trabajando las relaciones que se pueden dar entre no solamente una variable, sino dos variables, tres variables, entonces quiere decir que ahí nosotros podemos utilizar, ¿no? Mediante permutaciones, ¿no? La combina, pero no, podemos encontrar la relación entre dos variables. Cuando una de ellas le asigno un valor, entonces a la otra también le puedo asignar un valor, ¿cierto? Que también va a ser 0 o 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tenemos, aparte de esta variable, otra variable con la cual la vamos a relacionar? Ah, quiere decir entonces que aplicando el principio de multiplicación, X tiene dos opciones y Y tiene dos opciones. Como queremos relacionar las dos a la vez, entonces sería 2 por 2, cuatro opciones que se pueden presentar cuando se interrelacionan esas dos variables, ¿cierto? Aquí interesante. Y esas cuatro opciones, ¿cómo se puede poner? Se puede poner así. Si X vale 1, así como le he puesto en el caso anterior, entonces Y también puede ser 1. O si X es 1, Y puede ser 0. O si X es 0, entonces Y
puede ser uno. O si X es cero, Y puede ser cero. No hay más posibilidades. ¿Te das cuenta? ¿No? Es como cuando hacías tu tabla de verdad, ¿no? Pero ojo, la secuencia es horizontal. Esa es la secuencia. Que como método práctico utilicemos una secuencia vertical, ese es un método práctico, porque realmente la secuencia es horizontal. Asigno un valor a la primera variable e inmediatamente asigno un valor a la segunda variable. Sino que cuando ya tenemos tres variables, lo voy a poner acá, ya cuando tenemos tres variables y nuevamente utilizamos el principio de multiplicación, ¿no? Para poder saber cuántas posibilidades me pueden salir en la interrelación de estas tres variables, entonces es ahí donde nosotros decimos, bueno, esto tiene dos posibilidades, acá dos, lo interrelacionamos. X y Z se multiplica. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces quiere decir que ahí la interrelación va a surgir de 8 posibilidades. Por eso es que aquí ya se trata de una secuencia a nivel columna, pero con fines didácticos, ¿no? Con fines prácticos. Entonces, como son 8, entonces yo digo, la mitad de 8, 4. Empiezo con X. 4 unos y 4 ceros. ¿Ya ves? No, porque se ve más práctico, ¿no? Entonces, si tengo 8, voy a tener mitad y mitad. Mitad de unos, mitad de ceros. ¿Está bien o no? Ya. Para esta mitad de unos, que son 4, voy a tener también la mitad de combinaciones. Mitad de combinaciones de uno, mitad de combinaciones de cero. ¿Cierto? Entonces eso vendría a ser 2 en 2. Entonces acá le pongo 2 unos, 2 ceros. Y nuevamente de 2 en 2, pero para el caso de los ceros, ¿no? 2 unos, 2 ceros, para el caso de los ceros. ¿Te das cuenta? ¿No? Y justamente estos dos unos va a tener una posibilidad de que sea uno o la otra posibilidad de que sea cero. Entonces aquí sería la mitad de 2, 1. Un 1, un 0. Después, un 1, un 0. Un 1, un 0. Un 1, un 0. Y de esa forma ya tenemos las 8 posibilidades. ¿Se acuerdan? Entonces, ya a partir de ahí se generaliza la idea, se demuestra por el principio de inducción matemática y la cantidad de variables que va a tener la función booleana, ahorita vamos a definir a la función booleana, ¿cierto? Me va a determinar con la fórmula 2 a la n cuántas filas posibles va a haber de manera que se interrelacionen esas n variables. Por ejemplo, en este caso, si son tres variables, 2 al cubo 8, entonces va a haber 8 filas que me muestran la interrelación entre estas tres variables. ¿Correcto? Comúnmente conocido como todas las posibilidades. Pues no, todas las posibilidades. Muy bien, excelente. Ya, excelente. Un dato importante. Por fines prácticos más que todo, cuando uno ya va a entrar a la parte de la lógica, perdón, de las compuertas lógicas o puertas lógicas, es preferible empezar con los ceros, 000 y 1111, ¿ya? Porque en la estructura del mapa de Carnot muchas veces es más apropiado trabajarlo así. Sino que aquí se está poniendo de esta forma por la misma definición de la secuencia de Boole, ¿no? Que cuando aparece algo le ponemos 1 y cuando hay ausencia le ponemos 0. Solamente por eso, ¿ya? Pero después, cuando ya empezamos con esto de Carnot, es recomendable empezar primero con los ceros, bueno, por cuestión a veces de orden, ¿no? Estamos acostumbrados que sea 0, 1, 2, 3, así, ¿no? Solamente por eso, ¿ya? No es por otra cosa. Muy bien, veamos acá. Variable booleana.
Esto de expresión sin... Ah, no, 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 ahí me he equivocado, ahí debe ser función booleana. Esto de expresión simbólica, claro, ahí disculpen, voy a tener que corregirlo. Ahí es función booleana. A ver, claro, ahí está formalmente. Ya, no, 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 aquí hay que corregirlo acá. Ya me he equivocado acá. Estamos el copy y pega, ¿no? A veces función booleana. Ya, disculpen ahí, ahí es función, ¿ya? Y una vez lo grabo. Porque después cuando lo voy a subir mal seguro. ¿Ya? Entonces ahora sí. Ya tenemos esto. Ya está. Esta cosita a veces demora estar haciendo también, pero al menos ya está ya. Muy bien. Puntero que sea visible, ¿ya? Que sea visible. Ya, listo. Muy bien. Entonces, función booleana. Para nosotros, ¿qué va a ser la función booleana? Es toda expresión simbólica, ¿no? O sea, vamos a utilizar símbolos que representa una combinación de variables booleanas, lo que está acá, lo representado por X, Y, puede ser por A, B, C, no interesa. Lo importante es que sean variables booleanas o constantes. Cuando hablamos de constantes nos referimos pues a los valores 0 o 1 nada más, ¿no? Eso vendría a ser su constante. Mediante las operaciones tenemos aquí la suma booleana, la multiplicación booleana y el complemento booleano. ¿Está bien? Ya, pero esta es una definición así, bueno, más que todo descriptiva, ¿no? Formalmente, ¿cómo se haría? Formalmente se pondría así. Tenemos una función que está definida por n variables, donde cada variable se encuentra en el conjunto B. Y esta función va a tener como imagen un elemento del conjunto B. ¿Está bien? Entonces, formalmente, ¿cómo lo podemos poner? Si tenemos el conjunto como producto cartesiano B a la n, entonces sería así, pues, ¿no? Una n-ada, x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n. A esa n-ada le aplicamos la función booleana y el resultado va a ser un elemento que está en este conjunto B. Pero este elemento puede ser 0 o 1, nada más. Eso es lo interesante. O sea que este Y, desde el momento que está en B, solamente puede ser 0 o 1. ¿Ya? 0 o 1. Perfecto. Muy bien. Ya está. Algunos ejemplos para que tú puedas identificar, aunque no necesariamente sucede, ¿no? Una función booleana de un elemento. No, perdón, de una variable. Si solamente es una variable, estaríamos en esta parte de acá, ¿no? 1 o 0. ¿Cierto? Fíjate su regla de correspondencia. Siempre es 1. Y 1 para nosotros, ¿qué vendría a ser? Una constante booleana, pues no. Muy bien, y la definición que nos está diciendo es toda expresión simbólica que representa una combinación de variables booleanas o constantes. Y a veces, bueno, en este caso solamente está la constante, ¿no? ¿No? Muy bien. Una función constante booleana, ¿cómo puede ser? De dos formas nomás, ¿no? Igual a 1 o igual a 0. No hay otra forma. Ya son las únicas constantes que hay, ¿no? Las únicas constantes que hay. Muy bien. Pero también la función, solamente cuando n vale 1, sería de una variable. Y puede ser en este caso la misma variable, o puede ser el complemento de la variable, ¿no? O sea, para mí esto también sería una función booleana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así, defino una función booleana de esta forma. Ya está, función booleana. ¿Cierto? Es una función booleana, ¿no? Ahí está, estoy utilizando variable booleana y el inversor. No hay problema, no hay problema. Entonces, para mí eso sería una función booleana. Ya está. Pero si trabajamos con dos variables, como hemos puesto en esta parte, ¿no? Bueno, yo le he puesto aquí X y Y, le puedes poner otras letras, no hay problema. A veces se acostumbra a ponerle A, B. Ya está, mira. Entonces, una función booleana para mí sería, en este caso, una función de dos variables, ¿correcto? Y su regla de correspondencia lo puedo poner como una combinación utilizando la adición booleana y el inversor, ¿sí? Y de esas variables, ¿ya ves? Por ejemplo, aquí A más B complemento. Se me ocurre ponerlo de esa forma y eso sería una función booleana. ¿Está bien? Si tuviera aquí en este caso una función que va de el conjunto B
a la 3, o sea, en este caso, 3 variables, entonces una función booleana para mí podría ser aquella cuya regla de correspondencia sea esta de acá, mira, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿ves? A por B más A por B, C complemento, ¿no? Más complemento de la suma de A con BC, por ejemplo, ya está. Alguien dirá, profesor, pero ahí podemos simplificar. Claro, ahí viene el otro detalle, ¿no? Yo puedo definir mi función booleana y la pregunta es, así como lo estoy definiendo, ¿habrá otra forma de redefinirlo? Y la respuesta es sí. Y esa forma de redefinirlo, ¿qué involucra? Simplificar. Y obviamente aquí lo puedo simplificar si yo deseo. Pero eso lo vamos a ver obviamente más adelante cuando yo quiero la simplificación de la función, pues, ¿no? En este caso solamente estamos reconociendo qué cosa es una función booleana. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Excelente. Ya está. Seguimos. Bueno, aquí no hay fotito que tomar. Uy, aquí no hay fotito que tomar. Ya, ahí está. Ya tenemos cómo es una función booleana. Ahora, la pregunta es, si tenemos nuestra función booleana, estamos interesados en saber qué valores va a arrojar la función booleana. Así como estamos interesados en todas las posibilidades que se pueden dar en la interrelación de las variables, ahora estoy interesado en saber todas las posibilidades en los valores que va a arrojar la función. Pero uno dirá, profesor, pero no se preocupe, ya sabemos qué valores va a arrojar. 0 o 1, correcto, yo ya sé que va a arrojar 0 o 1, pero quiero saber cuando interrelaciono las variables, qué valor se relaciona con esa interrelación. En otras palabras, si a X le doy el valor 1, a Y le doy el valor 0 y a Z le doy el valor 1, quiero saber cuál es el valor que se le asigna a la función. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces, pasamos aquí a la siguiente parte. Las tablas de verdad. ¿No? Las tablas de verdad. ¿Y por qué, profesor, las tablas de verdad? Porque las tablas me van a permitir a mí justamente tener una enumeración de todas esas posibilidades para las variables y con eso poder encontrar todos los valores posibles que se puede obtener para la función. Entonces, por eso, ¿qué dice acá? Son tablas que nos indican los valores que toma una función booleana y que por lo general se muestra en la última columna, de izquierda a derecha, pues, ¿no? Entonces, la última columna que aparece a la derecha, ¿cierto? Al considerar la combinación de los valores de verdad de sus variables, ¿ya ves? O sea, tengo mi función booleana, ¿no? Tengo las variables booleanas, entonces lo primero que voy a hacer es considerar los valores de verdad de mis variables, ¿cierto? En todas las combinaciones posibles. Y luego de eso, ya recién veo la imagen que proyecta, ¿no? Que vendría a ser el valor de la función, o el valor de la función. Muy bien. A ver, veamos entonces. Ejercicio 1. Mira, no te estoy poniendo allá la tabla de verdad de frente. No, mira lo que está diciendo. Mediante una tabla de verdad, represente una función booleana f de B2 hacia B. O sea, sutilmente, ¿qué te está diciendo? Vas a utilizar una función de dos variables. Mira, de dos variables. No te dice si es X, Y, A, B, tú decides. ¿Qué más? Que tome, o sea, la función, va a tomar el valor 1 cuando su primera variable es 1 y la segunda es 0. Aquí interesante. Mira lo que te está diciendo. Esa función va a arrojar un 1 cuando la primera es 1 y la segunda es 0. Y tome el valor 0, o sea que la función va a tomar el valor 0 en los demás casos. Ah, qué interesante. Muy bien. ¿Está bien? O sea, más o menos parece como el problema que vino en el parcial, ¿no? Algo parecido, ¿no? Muy bien, ya eso también vamos a hacer, ¿está bien? Ya también lo vamos a hacer para que ustedes vean. Muy bien, solo que ahí era con verdadero o falso, ¿no? Acá es con 0 o 1. Entonces, una vez que ya tenemos esto,
ya sabemos que para hacer la resolución voy a utilizar mi tabla de verdad. Y de ahí viene un tema interesante, ¿no? Si tengo la tabla de verdad en donde tengo los valores de la función, la pregunta es, después, ¿cómo hago para crear la regla de correspondencia de la función? Porque una cosa, jóvenes, hay que tenerlo presente, una cosa es con tablas de verdad determinar los valores de la función y otra cosa es, teniendo la tabla de verdad con los valores de la función, construir la regla de correspondencia de la función. Y es ahí donde vamos a utilizar dos técnicas, ¿no? O nos concentramos en todos los ceros o nos concentramos en todos los unos. Y con eso vamos a poder hallar la regla de correspondencia. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Bueno, eso no lo voy a dejar a medias, ¿no? Porque si lo hago ahorita no me va a alcanzar el tiempo, lo voy a dejar a medias porque ya hay que desconectarnos para que entre el otro profesor. Ya, entonces eso lo vamos a hacer de manera ya presencial, ya, ¿no? Y además también hay algunos tics que quiero que aprendan ahí, ¿sí? De manera presencial a veces es un poco más grande para explicar, ¿no? Con la pizarrita y todo eso. Ya, muy bien. Voy a, ahora, a más tardar mañana, voy a ordenar todo las PPTs, ¿sí? Para poder subirlo al aula virtual, ¿no? Y para que puedan repasarlo, pues no puedan repasarlo. No se olvide que su práctica va a ser el día miércoles y solamente vamos a tomar árboles y la primera parte de álgebra booleana. ¿Cuál es? La general, ¿no? O sea, con los postulados, nada más. El álgebra dicotómica, no, jóvenes. El álgebra dicotómica no voy a preguntar. ¿Ya? Eso va a ser para la otra práctica, ¿no? Mapa de Carnot, todo eso, ¿ya? Así que solamente la primera partecita que hemos hecho de álgebra de Boole, ¿ya? Ah, también los ejercicios, ¿verdad? ¿No? Para que ustedes vean sobre qué forma vamos a preguntar, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Eso sí será más tardar el sábado, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a preguntar. Todo lo que es árboles y la primera parte de el álgebra booleana, ¿no? Que hemos visto la semana 10, ¿no? La semana 10. Ya, esta semana 11 no, esto de aquí sí no entra. Muy bien, ya está, Ok, ahora sí. profe. Ya, excelente, muy bien delegado. Ahí estamos conversando entonces. Ya tengo que cerrar para que entre el otro profesor, ¿ya? Ok, ya. Yo el más tardar el sábado, ¿no? Para Sí, ir practicando ya. sí, no se preocupen. Como el examen va a ser el miércoles, sí hay más tiempo ahí también para ordenarlo con calma y subirlo al aula virtual los temas, ¿ya? Ya. Listo. Muy bien, muchachos. Ah, y la tercera práctica tengo que subir. No, la segunda tengo que subirlo también, ¿verdad? Muy bien. Vamos a finalizar, muchachos, para que el otro profesor ya entre a su clase, ¿ya? Profe, ¿en las notas de segunda práctica hay jalados o Sí, no? eso voy a subirlo. A ver, creo que ahí, no me acuerdo si fue el parcial o la práctica 2. No me acuerdo en cuál ha habido más jalado. Creo que en el parcial ha habido más jalado. En la práctica 2 no. En la práctica 2 no. No ha habido muchos jalados ahí. Más en el parcial he tenido unos que otros jaladitos por ahí, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A la asistencia. Ya no se preocupen, ya la asistencia normal, no se preocupen por la asistencia. Vamos a Saludos, finalizar. profe. Cuídense. Ya, nos vemos, muchachos, nos vemos, cuídense. Vamos a finalizar aquí.